Quiero que pienses en un compañero de entrenamiento, alguien que lleva contigo años, que no se va cuando no lo invitas, que aparece en los calentamientos, en los entrenamientos, a veces en mitad de la noche. Ese compañero tiene un nombre y lo conoces bien: el dolor. La relación que la mayoría de deportistas tiene con el dolor crónico es una relación de guerra. Peleas contra él, lo ignoras, lo tapas con antiinflamatorios, entrenas por encima de él, le dices que no existe o lo conviertes en tu única obsesión. Y cuando no desaparece, aparece algo más pesado que el dolor mismo: la frustración, la sensación de que tu cuerpo te traiciona, el miedo a que nunca se vaya. Eso que acabas de describir, esa carga emocional, ese sufrimiento que se añade a la sensación física, eso no es el dolor. Eso es lo que hacemos con el dolor, y es completamente separable. Los atletas que aprenden a relacionarse con el dolor crónico de otra manera no son atletas sin dolor. Son atletas que han dejado de librar una guerra que no podían ganar. Que han aprendido a entrenar con el dolor, no a pesar del dolor. A competir con él presente, sin que dirija las decisiones. A vivir sin que cada sensación incómoda sea una amenaza. Eso no es resignación, es inteligencia. Y es exactamente lo que vamos a practicar hoy. Esta sesión dura 45 minutos. Es la más técnicamente desafiante de la serie, no porque la práctica sea complicada, sino porque requiere ir hacia algo que durante años has aprendido a evitar. Necesito que sepas algo antes de empezar. Esto requiere valentía. No del tipo que se exhibe en competición, del tipo que nadie ve. La valentía de detenerse, mirar hacia adentro y no huir de lo que encuentras. ¿Tienes esa valentía? Si no la tuvieras, no estarías aquí. Bienvenido a Mente Elite. Este canal está dedicado a deportistas que quieren entrenar la cabeza con la misma seriedad con la que entrenan el cuerpo, ciencia y práctica real. Soy el guía de esta serie y en los próximos 45 minutos vas a trabajar la relación del sistema nervioso con el dolor crónico. Primero entiendes la neurociencia, después practicas. Antes de entrar en práctica, necesito que entiendas dos cosas, solo dos, pero son fundamentales. La primera. Hay una diferencia crucial entre dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo es una señal de alarma precisa. Te tuerces el tobillo. El dolor dice: daño activo para ahora mismo. Entrenas más de lo que el tejido puede asumir. El dolor dice: límite superado, reduce carga. Esa señal tiene una función protectora real. Es fiable. Cuando el tejido sana, la señal desaparece. El dolor crónico funciona de manera completamente diferente. El dolor crónico es una alarma del sistema nervioso que ha perdido calibración. No corresponde necesariamente a daño activo en el tejido. El tejido puede haber sanado completamente. La alarma sigue sonando, o la alarma suena con una intensidad desproporcionada a la amenaza real. El sistema nervioso central, específicamente la médula espinal y el cerebro, ha aprendido a amplificar la señal. Los receptores del dolor se han sensibilizado. La corteza somatosensorial ha modificado su mapa corporal. El sistema de alarma está hipersensible, como un detector de humo que se dispara cuando haces tostadas.
Esto tiene un nombre clínico, sensibilización central, y es el mecanismo principal detrás de la mayoría de dolores crónicos en deportistas, tendinopatías que no ceden, dolor lumbar persistente, secuelas de lesiones antiguas, sobrecarga articular crónica. La implicación es radical. Si el dolor crónico no es principalmente daño activo, sino una señal del sistema nervioso hipersensibilizada, entonces el sistema nervioso es el lugar donde tiene que ocurrir el cambio. No solo el tejido, el sistema nervioso. Y el sistema nervioso es accesible a través de la mente. La segunda cosa que necesitas entender. Jon Kabat-Zinn es un biólogo molecular del MIT que en 1979 diseñó el protocolo MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, Clínica de Reducción del Estrés, Universidad de Massachusetts Medical Center. Sus primeros pacientes eran personas con dolor crónico severo que los médicos ya no sabían cómo tratar. Lo que Kabat-Zinn descubrió en décadas de investigación clínica es esto. 8 semanas de práctica sistemática de mindfulness aplicado al dolor reduce la intensidad percibida del dolor crónico entre un 30 y un 40%, sin cambiar el estímulo, sin cirugía, sin medicación adicional. ¿Cómo es eso posible? Porque el dolor tiene dos componentes separables: la sensación pura, el input sensorial que llega del tejido, y la respuesta emocional, lo que el cerebro añade a esa sensación. Esa segunda capa, el sufrimiento, la resistencia, el miedo, la frustración, está procesada principalmente en la corteza cingulada anterior. Y el córtex prefrontal, la parte del cerebro que se activa con la observación consciente y no reactiva, puede modular directamente esa señal. Cuando observas el dolor sin reaccionar, el córtex prefrontal regula la corteza cingulada anterior, la carga emocional del dolor disminuye y la percepción total de intensidad baja con ella. No es sugestión, no es fe, es neurociencia documentada con resonancia magnética funcional. Esta meditación no es un sustituto de atención médica. Si tienes dolor que ha empeorado recientemente, dolor nuevo que no reconoces, o dolor con síntomas asociados, consulta con un médico o fisioterapeuta antes de continuar. Lo que vamos a practicar hoy es una herramienta para el dolor crónico conocido, ese dolor con el que convives, que ya ha sido evaluado, que forma parte de tu realidad como atleta. El objetivo no es eliminar el dolor. El objetivo es reducir el sufrimiento secundario que ese dolor genera. Y esa diferencia lo cambia todo. Elige tu postura ahora. Puedes estar sentado con la columna larga y sin tensión innecesaria, o puedes estar tumbado boca arriba, con los brazos ligeramente separados del cuerpo. Si tienes dolor en alguna zona específica, elige la postura que la incomode menos. No hay postura heroica aquí, solo hay una postura que te permite estar presente durante 40 minutos. Cierra los ojos si puedes, o baja la mirada hacia el suelo frente a ti. Y antes de empezar, una intención. No vas a luchar contra nada hoy, no vas a intentar eliminar nada, no vas a forzar nada. La única intención es observar, con la misma calidad de atención con la que observarías la lluvia caer por una ventana, presente, sin agenda. Eso es todo lo que se te pide. Antes de ir hacia el dolor, vamos a establecer una base.
Un ancla estable, un lugar al que puedes volver en cualquier momento de esta práctica cuando la reactividad suba. Ese ancla es la respiración. 8. Lleva la atención a las fosas nasales, al aire que entra, ligeramente más fresco en la inspiración, ligeramente más cálido en la sueltación. Solo eso por ahora. No necesitas controlar la respiración, solo observarla. Nota el ritmo natural de tu cuerpo, la inspiración, la pequeña pausa natural al final del recorrido, la sueltación, el momento de quietud antes de que el siguiente ciclo empiece solo. Yo. Lleva ahora la atención al pecho y al abdomen, al movimiento de la caja torácica, a la expansión suave del abdomen en cada inspiración, a su descenso en cada sueltación. No fuerces nada, solo observa el movimiento que ya existe. Si en algún momento de esta práctica la mente se acelera, la reactividad sube o el dolor se vuelve abrumador, vuelve aquí, a este movimiento, al pecho, al abdomen, al aire. Esto no es un fracaso, es la práctica misma. Permanece aquí durante los próximos minutos, anclado en la respiración, dejando que el cuerpo se asiente, que el sistema nervioso reciba la señal de que no hay amenaza inmediata. Nota si la respiración se ha hecho ligeramente más lenta, ligeramente más profunda, sin que hayas hecho nada para conseguirlo. Solo observando. Bien. Vamos a agregar algo. Mantén la atención en la respiración como fondo y amplía la percepción para incluir el peso del cuerpo, el contacto de tu cuerpo con la silla, con el suelo, con la superficie donde estás. La gravedad tirando suavemente hacia abajo, el soporte firme que te sostiene. No tienes que ir a ningún lado, no tienes que conseguir nada. El soporte está ahí. Si tu mente se fue, vuelve suavemente, sin juicio. Quédate con esta base, la respiración, el peso, el soporte. Cuando estés listo, vamos a avanzar. Ahora vamos hacia el dolor.
No te pido que lo elimines, no te pido que lo ignores, te pido que lo mires con la misma calidad de atención que has estado usando en la respiración. Lleva la atención a la zona de tu cuerpo donde el dolor está más presente ahora mismo. Si hay varias zonas, elige la más notable por ahora. Solo lleva la atención allí, sin hacer nada más, y empieza a describirla. No en términos médicos, no en diagnósticos, en términos de sensación pura. ¿Es punzante o sordo? ¿Es continuo o pulsante? ¿Tiene una localización precisa o se extiende en una zona difusa? Solo observa. ¿Tiene temperatura? ¿La zona se siente más caliente que el resto del cuerpo? ¿Más fría? ¿Hay presión o una sensación de tensión acumulada? ¿O es más como un vacío, una ausencia? Nota algo importante. La sensación no es fija. En este momento mismo, mientras la observas, está cambiando. Puede que la intensidad haya subido ligeramente al ponerle atención. Puede que haya bajado. Puede que la localización haya cambiado un poco. Puede que hayas notado una variación de intensidad al ritmo de la respiración. Observa esa variabilidad. El dolor que sientes no es un objeto sólido e inmóvil. Es un proceso dinámico, una señal que fluctúa. Esto es fundamental. Si el dolor fluctúa, significa que no está completamente fuera de tu influencia. Hay espacio ahí. Sigue observando, sin intentar cambiar nada todavía, solo registrando. ¿Hay un momento dentro del ciclo respiratorio en que la sensación es ligeramente diferente? ¿En la inspiración? ¿En la sueltación? Puede que notes un impulso a alejarte de la sensación, a distraerte, a pensar en otra cosa. Ese impulso es completamente normal. El sistema nervioso lleva años usando la distracción como estrategia de gestión del dolor. Cuando ese impulso aparezca, no lo juzgues, simplemente nótalo. La mente quiere irse y vuelve suavemente a la observación. Sin juicio. Ahora quiero preguntarte algo diferente. ¿Cuánto de lo que estás sintiendo es sensación física? ¿Y cuánto es la historia que rodea a esa sensación? La historia del siempre va a estar ahí. La historia del no puedo entrenar bien. La historia del el cuerpo me está fallando. Esas historias tienen peso, a veces más peso que la sensación misma. No te pido que rechaces las historias, solo que las notes como separadas de la sensación pura. La sensación es lo que está en el tejido, la historia es lo que está en la mente. Son dos cosas diferentes. Si tu mente se fue, vuelve suavemente.
sin juicio. Observa la sensación durante 30 segundos más, sin palabras, sin análisis, solo la presencia de la atención sobre la sensación. Bien, ahora vamos a hacer algo contraintuitivo. En lugar de enfocar más en el dolor, vamos a ampliar el campo de atención. Mantén una consciencia periférica de la zona dolorosa. Sigue estando en tu consciencia, pero ahora vamos a incluir mucho más. Lleva la atención a las zonas del cuerpo que no duelen. Elige una zona específica que esté completamente libre de dolor ahora mismo. Puede ser las palmas de las manos, las plantas de los pies, la punta de los dedos, la coronilla. Lleva ahí la atención. Nota lo que hay en esa zona, la temperatura, el contacto con la ropa, con el aire, con la superficie, una sensación neutra o quizás incluso agradable. Esta zona existe, ahora mismo, al mismo tiempo que el dolor empieza a ampliar el campo de conciencia desde esa zona libre de dolor, como si la atención fuera una linterna que se convierte en foco, de un punto específico a una zona más amplia. Las manos, los brazos, los hombros, el pecho. ¿Cuánto del cuerpo no duele ahora mismo? La tendencia, cuando hay dolor crónico, es que el dolor llene toda la pantalla de la atención, que se convierta en el único dato disponible, que el cuerpo se reduzca a esa zona. Pero el cuerpo es mucho más que esa zona. Hay tejido sano, hay movimiento libre, hay funcionalidad, hay partes que hacen exactamente lo que se les pide, sin ruido. Mantén ahora en la consciencia, simultáneamente, los dos territorios. La zona de dolor y el espacio alrededor del dolor. Como si el dolor fuera una nube en un cielo amplio. La nube es real, no la niegas, pero el cielo es mucho más grande que cualquier nube. Nota qué ocurre con la intensidad percibida del dolor cuando amplías el campo, cuando el dolor deja de ser lo único que existe en tu conciencia. No tienes que notar un cambio dramático, puede ser muy sutil. Solo observa si hay alguna diferencia. Respira. En cada inspiración, el campo de conciencia se expande ligeramente
En cada sueltación, lo que no necesitas se suelta. No el dolor. No tienes que soltar el dolor. Sueltas la resistencia al dolor. Sueltas la necesidad de que desaparezca ahora mismo. ¿Son cosas diferentes? Amplía todavía más allá del cuerpo si puedes. Nota el espacio de la habitación donde estás, el aire alrededor de tu cuerpo, el sonido de fondo más lejano que puedas detectar. Tú eres más grande que este dolor, no en el sentido de que lo puedas ignorar, sino en el sentido de que hay mucho más en ti que esta señal. Permanece en esta expansión. La atención amplia, el dolor presente pero no dominando, la respiración de fondo. Llegamos a la fase más importante. No porque sea la más técnica, sino porque es donde ocurre el cambio real. La integración. Has observado el dolor, lo has descrito sin reaccionar, has ampliado el campo de conciencia más allá de él. Ahora vamos a dar un paso más. La coexistencia. La coexistencia no es tolerancia forzada, no es aguantar el dolor con los dientes apretados, es algo más profundo. Es reconocer que el dolor puede estar presente y la vida puede seguir ocurriendo, que tú puedes respirar, pensar, sentir, actuar con el dolor como parte del paisaje, pero no como el dueño del paisaje. 8. Lleva la atención al dolor de nuevo, sin la tensión de la exploración de la fase 2, con la amplitud que has cultivado en la fase 3. El dolor está ahí, bien. Ahora, con el dolor presente en la consciencia, lleva la atención también a la respiración, los dos a la vez. El dolor, la respiración, simultáneamente. Lo que estás haciendo ahora mismo es exactamente lo que describes cuando dices que entrenas con dolor. Estás manteniendo múltiples contenidos en la conciencia, el malestar y la tarea. Aquí la tarea es respirar conscientemente. En el deporte, la tarea es rendir. El principio es el mismo. El dolor no ocupa todo el espacio, coexiste con la tarea. Hay una frase del terapia de aceptación y compromiso que quiero darte. No te pido que ames tu dolor, no te pido que lo celebres, te pido que dejes de pelear con él, como si pudiera ganar esa pelea. La energía que gastas en resistir el dolor crónico, en estar en guerra constante con él, es energía que no está disponible para entrenar, para recuperar, para competir, para vivir. La aceptación no significa resignación. Significa dejar de gastar recursos en una guerra que agota sin resolver.
y redirigir esos recursos hacia lo que importa. Pecho. Permanece con el dolor presente, sin luchar, sin rendirte, solo coexistiendo. Si surge tensión, respira. Si surge frustración, nota la frustración sin identificarte con ella. Hay frustración aquí. No, soy frustración. Si tu mente se fue, vuelve suavemente, sin juicio. Ahora quiero invitarte a algo. Si puedes, con el dolor presente como parte del paisaje de conciencia, lleva la atención a algo que valoras. No tiene que ser grande. Puede ser el entrenamiento de esta tarde. Puede ser la carrera que tienes en mente. Puede ser la sensación de movimiento que amas cuando tu cuerpo responde bien. Puede ser algo completamente fuera del deporte. Algo que importa. Algo por lo que vale la pena estar aquí, presente, en este cuerpo imperfecto. El dolor sigue ahí, y lo que valoras también está ahí. Los dos coexisten. Eso es la integración. Sigue respirando. El dolor, si está presente, es parte del paisaje. Lo que valoras también es parte del paisaje. La respiración conecta los dos territorios. En los próximos momentos, sin intentar resolver nada, sin buscar ningún resultado particular, simplemente permite que esta coexistencia se asiente. No tienes que llevarte ninguna conclusión, no tienes que haber resuelto nada, solo haber estado presente, con honestidad, sin huir. Eso es suficiente. Permanece aquí, con la respiración, con el cuerpo completo en la consciencia, con el dolor como parte de ese cuerpo, no como su definición. Trae la atención de vuelta al contacto del cuerpo con la superficie, el peso, el soporte. Trae la atención a las manos, mueve los dedos suavemente, sin prisa. A los pies, un pequeño movimiento en los tobillos. Toma una respiración un poco más profunda y en la sueltación, suelta. Cuando estés listo, abre los ojos. No hay prisa. Da un momento al sistema nervioso para hacer la transición. Lo que has hecho hoy no tiene efecto completo en una sola sesión. Como cualquier entrenamiento, el efecto acumulado de la práctica repetida es lo que genera cambio. Kabat-Zinn diseñó su protocolo MBSR con sesiones de práctica diaria durante 8 semanas. Eso es lo que produce la reducción del 30 al 40%
en la intensidad percibida del dolor. La práctica diaria, sostenida, aunque sean 15 o 20 minutos. Si esta sesión te ha dado algo, suscríbete a Mente Élite. Deja un comentario con qué has sentido hoy. Leo todos y respondo. Y si tienes un compañero de equipo que necesita esto, pásaselo. Entrena la mente. Domina el rendimiento. Esto que has practicado hoy, la observación sin reactividad, la expansión del campo de conciencia, la coexistencia, son habilidades y como todas las habilidades, mejoran con repetición. Una última cosa. El hecho de que hayas estado aquí, 45 minutos mirando hacia algo que normalmente evitas, es un acto de valentía real. No te lo digo para que te sientas bien, te lo digo porque es cierto y porque reconocerlo importa. Cuida el cuerpo que tienes, el que te ha llevado hasta donde estás, con sus límites, con su historia, con el dolor y todo. Es el único que tienes y sigue siendo extraordinario.